Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Rafael Díaz Salazar. Estamos hablando de Paco Fernández Buey, de esta recopilación de trabajos, Una izquierda para construir ecosocialismo, publicado con El Viejo Topo, Verde, Roja y Violeta. El otro día hablábamos un poco de su biografía, de su maestro, lo que significó también el tema del comunismo, cómo eso llega todavía hasta finales de los 80, principios de los 90, con la caída del muro de Berlín, el Pacto de Varsovia, la disolución del Partido Comunista Italiano, la conexión que él establece muy fuerte con Julio Anguita, ¿no? Pero hay un punto interesante en el libro, que es el tema de la ecología, ¿no? Entonces, efectivamente, en un sentido, Sacristán, en aquellas cosas que escribió sobre ecología, me acuerdo que decía, bueno, frente a cualquier marxismo de tipo escatológico, hay que darse cuenta de lo que esto significa, la austeridad, el crecimiento, el comunismo sin crecimiento, frente a la idea de la reconciliación del hombre con la naturaleza, la extinción del Estado, lo que ha significado la dinámica del siglo XX que tenemos que aprender. Pero hay un punto que tú tratas aquí mucho en el libro, en el prólogo tuyo, que es larguísimo, muy complejo, que es el siguiente. Vamos a ver, se ha logrado de alguna forma lo que Hobsbawm llamaba la época dorada de la socialdemocracia, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un tipo de acuerdo, un tipo de contrato social, se accede por una parte de los trabajadores a bienes de consumo, tienen fuerza los sindicatos, hay un cierto pleno empleo, se accede al consumo, a lo que se ha venido a denominar el estado del bienestar, ¿no? Y ahí hay un punto importante, varios puntos, pero tú señalas por lo menos dos que me interesaría que profundizaras. Vamos a ver, ¿qué ocurre con las clases sociales en el estado del bienestar? Es decir, en la medida que se integra la clase trabajadora, bueno, hay un proceso de fuerza a los sindicatos, de seguridad, del empleo, de lo que puede significar el acceso a bienes de consumo, pero eso hace que pierde, digamos, potencial revolucionario. De alguna forma, hay momentos de Paco Fernández Buey que llega a decir, no, es que la clase obrera, si no es revolucionaria, no es. Después, por otro lado, aparece también una ampliación de capas medias urbanas, de clases medias urbanas, que juegan un papel. Pero entre las clases medias, la evolución de la clase obrera, surge lo que tú te hizo casi famoso, porque fuiste de los primeros a hacerlo, el precariado. Esto es un concepto que utiliza un sociólogo español, Rafael Díaz Salazar, decía la gente en las televisiones y en los programas de radio. Esto quiere decir que aquí hay un problema de incertidumbre, fragilización en las relaciones laborales, las expectativas de futuro. ¿Cómo se logra compaginar estos tres sectores? Las capas medias, la clase obrera, el precariado, la exclusión social. ¿A quién se debería dirigir? Bueno, pues una izquierda ecosocialista. Lo digo y ya completo la pregunta. Como tú sabes muy bien, que lo has estudiado mucho, claro, de alguna forma se ha planteado que es precisamente desde las clases medias más radicalizadas desde donde ha habido más sensibilidad a favor del tema ecológico, más que desde la clase obrera, o más que desde la desesperación, la exclusión que puede tener el precariado o los trabajadores migrantes, etcétera. Entonces, ¿cómo se combina esto en relación al horizonte, al progreso, al bienestar? Bueno, es el tema del libro, pero de alguna forma... Bueno, vamos a ver. En el libro y en toda su trayectoria, Francisco Fernández Buey tiene una categoría omnipresente, que es los de abajo. Eso aparece siempre. Yo recuerdo en un momento, yo decía, pero Paco, clase obrera, o sea, esto, los de abajo, pues eso me suena un poco algo fuera de lo que es el lenguaje analítico del marxismo, ¿no? Y él decía, es que la clase obrera, a través de las políticas exitosas de la socialdemocracia, se ha integrado en el sistema capitalista y se deja guiar por algo que aparece también en una cita en el libro, por aquello que escribió Gramsci entre el 19 y el 21, que decía, el principal enemigo del proletariado, en aquella época, en la época de los consejos de fábrica, de la Revolución de Octubre del 17, el principal enemigo del proletariado no está fuera de él, sino dentro, porque anida en cada proletario un burgués al acecho. Un burgués al acecho. Y entonces Gramsci dice, el socialismo, en el sentido marxista, que entonces también, como bien sabe, la socialdemocracia era también marxista. El socialismo aspira a ser también una revolución moral. Y esa revolución moral consiste en la creación de una nueva cultura antiburguesa y no burguesa. Bien, entonces tenemos que
poner un nombre para saber a quién nos dirigimos desde un proyecto neocomunista o ecosocialista. Porque él al final utilizaba más la palabra ecosocialista, aunque su raíz era comunista, cada vez fue más decir, bueno, yo marxista, pero tampoco me va la vida en ello, ¿no? Y son los de abajo. ¿Y los de abajo dónde? Los de abajo, en primer lugar, en lo que él llamaba la plétora miserable. Él era sustancialmente internacionalista. Y por eso nos entendíamos muy bien. Había dos cosas que nos vinculaban mucho a Fernández Boix y a mí. Y era, por un lado, el tema de Gramsci, claramente, él fue quien me dirigió la tesis, ¿no? Y por otro lado, el internacionalismo. Yo me dedicaba básicamente a ese tema, el tema de desigualdades internacionales, ¿no? Y claro, decía, esto de la socialdemocracia se han centrado al final en elevar el nivel de bienestar material de la clase obrera, y eso está bien, pero claro, como no tienen un proyecto de ruptura con el capitalismo, sino más bien de pacto, de consenso social con el capitalismo, y lo que le prometen a los trabajadores es que el bienestar del capitalismo también lo van a poder disfrutar ellos a través de un sindicalismo de tipo corporativista de alguna forma, y por eso él también era muy crítico con la orientación de los sindicatos mayoritarios en España, y por eso hay un texto ahí sobre si podemos recuperar de alguna forma el tema de los consejos de fábrica. ¿Qué sería hoy un sindicalismo basado en los consejos de fábrica, democracia económica, democracia industrial, etcétera, etcétera? Entonces tenemos ese primer bloque, los de abajo. Y los de abajo básicamente están en los países del sur global. Los de abajo son la mayor parte de la humanidad, y aquí tenemos que cuando se decía, recuerda el libro de Gorz, adiós al proletariado, lo que tenemos es exclusión social, tenemos precariado. Y ahí no llegan ni los sindicatos ni la socialdemocracia, porque no tienen representación política, no los representa ya nadie, y no pueden salir solo a través de ayuda de ONGs. Es el tema, ¿no? Entonces, centralidad a los de abajo en la mayor parte del mundo y aquí. La socialdemocracia no nos vale. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia es, ante todo, occidentalista, y su promesa es valerse de esa tendencia del burgués al acecho, esa lógica que tiene cualquier trabajador que no puede esperar el mientras tanto, sino que necesita a corto plazo mejorar sus niveles de vida y tener un ascenso social pensando en lo que fue la vida material de sus abuelos y de sus padres. Eso es cierto. Pero claro, esa integración de trabajador a clase media-baja, porque pierde estatus, el tema de la clase obrera, eso se basa, por un lado, en el olvido del internacionalismo y en integrar a los trabajadores en un sistema antiecológico. Porque no hay planeta para mantener el bienestar occidental, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ciertamente hay un cambio en la estructura de clases, y los partidos socialdemócratas, que han sido dominantes básicamente en Occidente y básicamente en Europa, lo que tienen como centro es el bienestar a toda costa, sin tener una perspectiva de regulación ecológica. Y también en el cambio de la estructura de clases se ensanchan mucho las clases medias urbanas, y el pacto fundamental es con ellos, y luego quedará un tercio, recuerda la sociedad de los 2 tercios, que ya haremos políticas de inclusión social para ellos. Bien, en medio de eso hay un autor con el que yo debato en la introducción, pero que también está en el trasfondo de muchos capítulos del libro de Fernández Boix, que es Peter Glock, que es un dirigente de la socialdemocracia alemana y con mucha capacidad ideológica, que publica un manifiesto para el futuro de la izquierda europea, que en España lo publica la Fundación Pablo Iglesias, con un prólogo escrito por Felipe González, o un escribano de Felipe González que se lo hace, pero que lo firma, en que dice una cosa tremenda, que además es contradictoria. Por un lado dice, ¿qué tenemos que ofrecer la socialdemocracia a una nueva estructura de clases? Un individualismo de izquierdas. Un individualismo que pone en el centro el desarrollo personal y familiar, y que es de izquierdas porque no es un individualismo neoliberal. Pero en el centro está que nosotros no estamos para hacer colectivismo, ni siquiera comunitarismo, sino un individualismo, ¿no? Bien, pero luego en otro momento dice una cosa tremenda que yo le he dado muchas vueltas y lo he utilizado en algún otro libro mío. Dice, el dilema para el futuro es
cómo construimos una alianza de los bienestantes, de los que gozan del bienestar, con los excluidos en contra de los intereses de los que gozan del bienestar. Es decir, cómo hacemos una alianza de las clases medias en sus diversas facetas con los excluidos en contra de los intereses de las clases medias. Claro, para hacer eso se requiere lo que Gramsci y el propio Fernández Boix llamaban una reforma intelectual y moral para el cual la socialdemocracia no está dotada. Luego, ¿qué pasa? Que cuando parecía el adiós al proletariado, viene el precariado. O sea, adiós al proletariado, no, pues nace algo más duro que el proletariado, que es el precariado. Me refiero al proletariado de finales del siglo XX, no de finales del XIX. Y claro, por ahí es por donde entra todo el pensamiento de Fernández Boix. He recordado, no podía ser menos, el otro libro de Peter Loch, La izquierda tras el triunfo de Occidente, Sí. donde dice una frase que a mí me impresionó muchísimo. Dice, tanto tiempo dándole vueltas desde la socialdemocracia alemana, tanto el pobre Brandt trabajando por la Ostpolitik, y de pronto llega el proceso, pasamos de discutir qué significa el pueblo para discutir, queremos ser un pueblo. Y entonces a partir de ser un pueblo viene la unidad alemana, pero él añade, nosotros habíamos dado muchas vueltas, pero sin embargo, cuando llegó aquel ministro de la democracia cristiana a Varsovia, se arrodilló y dijo, Marx ha muerto, Jesucristo vive. Y entonces a partir de ahí aparece toda la idea, pero que estaba vinculada a la época de Wojtyla, ¿no? De la reconstrucción de la religión, etcétera, y las raíces cristianas de Europa. En fin, todo ese debate de cómo ellos ven que se les va yendo. Pero efectivamente, en el tema que tú dices, hay ese proceso que él dice, bueno, ¿cómo logramos? Porque hay un tipo de capas medias, los 2/3, que se van con el tercio dominante, poco modelo Thatcher, el capitalismo popular. Vosotros también vais a poder tener acciones. Claro, le pedimos a la gente, por eso está lo de la reforma intelectual y moral, que ellos, no tanto por beneficio propio, como por una idea de humanidad, de que sea, digamos, deseable que haya un sistema, por ejemplo, público de pensiones o un sistema nacional de salud, sean solidarios con los que están fuera, con el tercio excluido o con los migrantes que vienen de fuera. Entonces ese es un debate que sigue hasta hoy, o todavía se ha intensificado más, de qué posición tiene la capa media cuando ve, bueno, Lafontaine fue el que insistió mucho en esto, ¿no? En aquel corazón late a la izquierda, la idea de que vienen, qué trabajo tienen, con quién compiten, qué sectores con el que compiten. Bueno, pues esta película de Ken Loach, la del Roble, lo muestra muy bien, ¿no? O sea, ahí hay toda una dificultad enorme. Pero además de profundizar en eso, que podemos otro día, yo sí quiero que demos un paso adelante y me digas, vamos a ver, los de abajo. Pero curiosamente, con un lenguaje distinto, después del 15M y después de lo que eso significa la aparición de la nueva política, se insistió mucho en eso. Los de abajo frente a la casta, frente a esa posición. Entonces yo, aunque sé que es una pregunta que trasciende el libro, quería preguntarte, en la evolución posterior de 15M es verdad que Paco, claro, muere un año después. Incluso ahí se dice que casi una de sus últimas intervenciones fue en el 2011, ¿no? Yo tuve una en el 2011 con él, pocas semanas antes del 15M, sin imaginarnos nadie que iba a producirse una cosa tan fuerte como el 15M. Seminario que organizó la Pablo Iglesias sobre los intelectuales, la última vez que coincidí con él, en el 2011. Pero lo que yo te quería preguntar, porque tú has estado y estás en esa facultad de políticas, algunos han sido alumnos tuyos, ¿tú cómo viste la aparición primero de Podemos? ¿Recogían el legado de Fernández Boix? ¿No? ¿Una parte sí y otra no? Sí, sin duda. Paco Fernández Boix era, me lo han dicho ellos, porque surge en la facultad en la que estoy, ¿no? Paco Fernández Boix era uno de los pensadores de cabecera, de los fundadores de Podemos, sin lugar a duda. Y además yo creo que ese libro no solo lo he editado por mantener, y es algo que también compartimos tú y yo. Por ejemplo, tú estás haciendo mucho por mantener, digamos, el legado de Nicolás Redondo. Yo estoy haciendo, después de Salvador López Arnal, que es el gran editor, junto con Jordi Mir, de las obras posteriores a la muerte de Paco Fernández Boix, ¿no? Sin Salvador López Arnal nos hubiéramos perdido mucho de Fernández Boix y de Manuel Sacristán, ¿no? Pero este libro tiene una clara intencionalidad política, porque yo no soy un intelectual despistado, ni un profesor que se dedica al jardín académico, ¿no? Y es que hoy la izquierda está muy desnortada en este país, y va un poco a golpe de coyuntura, y además está de nuevo prisionera del canibalismo, ¿no?
por un lado, tenemos al Partido Socialista Obrero Español, que yo creo no se termina de refundar y que ahora, con una correlación de fuerzas tan complicada, vamos a ver si ese paso del liberalismo social del PSOE liderado por Felipe González y de alguna forma de Zapatero, digo, en el modelo económico-social, son muy distintos unos y otros. Bueno, él se tira un poco más a la izquierda porque hace una operación que le ha salido genial. Y es que no se puede dejar devorar por Podemos, porque estuvo a punto de fenecer, porque Podemos venía hacia el sorpaso, ¿no? Muy teorizado por nuestro amigo Manuel Monereo, ¿no? Y eso era factible. Fíjate lo que había pasado en Grecia, lo que estaba pasando en Italia, en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, el PSOE en algún momento tendrá que decir qué queremos ser. Porque ahora, por ejemplo, hay un problema muy serio, y es qué va a hacer con el impuesto a las energéticas. Ahí tenemos el PNV con Repsol, que es enemigo declarado del ecosocialismo. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué pasa con Sumar? Por ahora es una agregación electoral. ¿Tú crees que Sumar tendría más que ver con Sartorius y Podemos más con Anguita? Claramente. Es más, yo creo que Yolanda Díaz podría ser la Rosa Aguilar nueva y que si algún día entra en el Partido Socialista, pues será natural. Eso no quiere decir que no tenga valor, que no haya hecho cosas buenas en el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá que ver por dónde va ahora en la próxima asamblea, pero Sumar ahora es Yolanda Díaz y unos ministros y algunos cuadros y tal. Incluso los partidos coaligados con Sumar, incluido Izquierda Unida, yo los veo que no terminan de tener una orientación clara, porque hoy la izquierda tiene tres opciones. Una, y leí hace poco una entrevista con Tarso Genro en Alternativas Económicas, el que fue de los presupuestos participativos en Brasil. Dice, la izquierda en América Latina no tiene ningún futuro si no pacta con el centro. Dice él, recordemos lo de Berlinguer, no tenemos futuro si no pactamos con la izquierda de la democracia cristiana, no del socialismo, ¿no? Entonces, bueno, el PSOE tiene que decantarse en este juego de coaliciones con fuerzas muy distintas, de si realmente se refunda como una nueva socialdemocracia, y hay que afinar mucho de que sería una nueva socialdemocracia, no la antigua socialdemocracia. Eso vamos a ver en estos 4 años, que van a ser 4 años muy interesantes por muchas razones, por dónde va. Sumar se tiene que aclarar. Tiene una base potente en Cataluña, potente a nivel cualitativo, que son de Esquerra Verde, pero que es un tipo de ecosocialismo, porque hay muchos tipos de ecosocialismo. Claro. Por eso Fernández Boy insiste mucho, ecosocialismo anticapitalista. La Esquerra Verde está más en la línea de los verdes alemanes que están muy desteñidos de lo que fueron. Que se declara ecosocialista igual lo hacen por coger una terminología que los distinga, pero eso es muy distinto al ecosocialismo que se plantea en el libro. Y luego, por otro lado, está Podemos, que Podemos lo veo también perdidísimo. Al final, ¿qué falta en las izquierdas españolas? Pues falta el donador de fundamentos. Que no se trata de que tengan ahí a Fernández Boy como un gran timonel. No, eso no. Sino el pensamiento de Fernández Boy, porque este es el libro más político. Todos son políticos, pero este es el libro más... Probablemente sí. Yo creo que es el libro más político. Ahí hay una propuesta de ecosocialismo anticapitalista e internacionalista como la base para estructurar una izquierda a la altura de los desafíos del mundo, que básicamente son el ecologismo, el belicismo y las guerras, fíjate cómo estamos, y el tema de las migraciones y luego las secuelas del hambre, la desnutrición, la falta de accesos a la salud, los grandes conflictos del futuro que van a venir por el agua. Y estas izquierdas reproducen los males de la socialdemocracia clásica, son muy occidentalistas. No hay discurso internacionalista en ninguna de las izquierdas, en ninguna de las existentes. Y sin eso, pues no podemos alumbrar, porque estamos en un sistema mundo, un nuevo rol político, incluso de Europa, en lo que ya es sí o sí. La política tiene que tener una propuesta económica global, porque los problemas son globales. Estamos enredados aquí, que si Cataluña, que si el País Vasco, que Unión Europea, que qué hacemos con Ucrania, pero al final estamos entretenidos en problemas que no son los problemas del mundo.
Y por eso las transnacionales sí operan en el sistema mundo. Y no se plantea ese tema de cómo le quitamos el poder a las transnacionales. Hoy, preparando un poco esta entrevista, recogiendo materiales para el libro, pues claro, me encontraba con un dato que es tremendo, ¿no? El 70% de las emisiones que generan el cambio climático está producido por 100 empresas. Por 100 empresas en el mundo. No hay una perspectiva ecosocialista anticapitalista de qué hacer con el poder organizado en el mundo, que lo tiene, que maneja las guerras, que maneja todo. Yo suelo decir que para planificación central, la capitalista, no la comunista. Estos tienen planificado el sistema mundo, tienen un orden que lo quieren hacer. Cuando hay que hacer guerras, se hace. Cuando hay que hacer... Pues fíjate lo que están haciendo en el Reino Unido. Más licencias al gas, tal... En medio, aquí entretenidos con cosas menores. Y ese es el reto que plantea el libro de Fernández Buey. Y ojalá que se lea. Pero ¿se lee hoy en la izquierda? Pues eso no ya es más difícil. Los dirigentes lo leen. Yo quería decir algo de lo del internacionalismo, porque tú en un punto insistes mucho, por ejemplo, la cooperación al desarrollo. Críticamente con la cooperación al desarrollo. Sí. Y aunque sea en los pocos minutos que nos quedan, dime algo de esto, porque efectivamente hay un punto ahí que es relevante, porque parece que siempre se dice, no, tenemos una agenda que se amplía con la cooperación al desarrollo para atender el problema norte-sur, con el desarrollo sostenible. Y tú, sin embargo, estas fórmulas que aparecen, con cierta frecuencia en los programas políticos... O la Secretaría de Estado, llevada por Podemos, de la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Eso en ningún especialista y en ningún movimiento social internacionalista, pero también en especialistas de sociología, de política de justicia global, la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, eso es una operación fallida, de nuevo utilizada con eso de la alianza público-privada. Por ahí no hay ningún horizonte para el internacionalismo. Es decir, aquí hay que entrar en lo fuerte, y es que el sistema mundo es antidemocrático, que se ha globalizado la economía y la regulación democrática del sistema no se ha regularizado, que tenemos un problema gravísimo. Leía también esta mañana unos gráficos de cómo los que menos producen contaminación son los que ya están pagando más los efectos con las migraciones climáticas, y eso se debe a un núcleo económico de poder que tiene rama militar y rama política. Entonces, o vamos al centro de ese poder, porque sepa que queremos socialismo, o vamos a eso o no hay futuro. Y claro, el problema de fondo, incluso para la tradición socialdemocrática, es que está travestida con la palabra progresismo, que es antiecológico. O sea, yo cuando habla desde la izquierda, nosotros los progresistas, diré, pues yo no soy progresista, ni ningún ecosocialista puede ser progresista, ni lo son. Porque no tenemos proyecto. Ese es el problema de fondo. Estamos para gobernar a 4 años, coaligándonos con quien sea, aunque sea la derecha catalana, y este libro es un libro que da luces largas. Sí. Da luces largas, te hace pararte, pero no para saber más, sino para repensar el quehacer político. Francisco Fernández Buey fue, ante todo, un militante político con mucha formación política e intelectual. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Y aunque se lea poco en España, en estos programas intentamos... No, digo los políticos, los políticos. Influir para que los militantes políticos también puedan hacerse cargo de este libro, que efectivamente yo creo que es de los libros más políticos de Paco Fernández Buey. Verde, roja y violeta, una izquierda para construir ecosocialismo. Nada más y muchas gracias. Gracias a ti.